Sí, perdón. Entonces, si definimos la potencia o el poder como la probabilidad de que rechazar la hipótesis nula, dado que es falsa, lo podemos hacer como una probabilidad condicional, ¿verdad? Y entonces, si lo ponemos en numeritos, que la hipótesis nula sea falsa significa que la media efectivamente es igual a la media que se propone en la hipótesis eh, alterna, ¿sí? Y el rechazar la hipótesis nula es que el estadístico, en este caso para menor que, es que el estadístico es menor al valor crítico, ¿sí? O sea, acuérdense que el valor crítico lo define alfa, es el que obtenemos de ahí de la tabla, y el estadístico lo hacemos con la formulita que vimos. Entonces, vamos sustituyendo valores. Ven, aquí está la formulita para z. Tenemos el valor de z de alfa, ¿sí? Y luego, si despejamos para la media, ¿sí? Y ahí se hacen algunos arreglos, pues nos queda que la probabilidad es esto, más bien la potencia se define por la probabilidad de esto, z alfa más mu0 menos mu1 entre la desviación estándar por raíz de n, ¿sí? Entonces, vean aquí que para uno definir cierto poder o potencia de la prueba, esta depende de la desviación estándar, depende de la muestra, depende de la diferencia entre medias. Entonces, si aquí si nos fijamos, vean cómo ya empieza esto a depender de ciertos parámetros que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Y esto, ¿a qué les suena cuando ustedes están diseñando, si van para diseñar su experimento de tesis? Si quieren cierto poder de su prueba, en su tesis, Que tenga un valor significativo. ah, bueno, que tenga cierto poder, pero ¿qué harían? Por ejemplo, aquí no podrían tener control o saber cuántas muestras necesitan para tener cierto poder en la prueba. Así para el cálculo de muestra, ¿no? Exacto. O qué desviación estándar tener, o qué diferencia de medias tener, o mi nivel de confianza que quiero. ¿Sí? Entonces esto ya lo vemos más aplicado para, por ejemplo, diseñar un experimento. ¿Sí? Entonces, acuérdense, estas gráficas pues, nos sirven para eso, para ver visualmente cómo puede cambiar el poder de la prueba. Si, por ejemplo, aquí, si hacemos el alfa más pequeño, ¿sí? Pues también el 1 menos beta también se hace un poco más pequeño. Y esto significa, pues porque el tener una confianza mayor, pues es un sacrificio, ¿verdad? Como les decía, estamos reduciendo el error tipo 1, pero se aumenta la probabilidad del error tipo 2, ¿sí? Entonces, aquí les dejamos también que siempre pueden ver ahí en Khan Academy tiene pues un cierto material intuitivo, ¿verdad? Que les puede servir. Pero vean esto, si la potencia o el poder de la prueba se define con esta fórmula, me dice, puede haber distintos factores que afecten ese poder o potencia de la prueba. Me puede decir que desde que si el nivel de significancia o el alfa baja, la zeta de alfa crece y la potencia o el poder de la prueba disminuye.
Ahorita lo vamos a ver aquí con estos ejemplos. Si hago más grande la diferencia entre μ0 y μ1, el tamaño, el poder de la prueba también aumenta. Si la desviación estándar aumenta, el poder de la prueba disminuye. Si aumento el tamaño de muestra, la potencia o el poder también aumenta. ¿Sí? Entonces vean, esto ya nos está sirviendo también para hacer un diseño. Y aquí les ponemos este ejemplo. Vean, con alfa 0.05, sigma igual a 20, 50 muestras y diferencia de medias igual a 10. Si lo calculamos, me da 0.97. Oye, hago el alfa más pequeño, baja el poder de la prueba. ¿Sí? Hago la diferencia de medias más grande, aumenta el poder de la prueba. La desviación estándar, en lugar de 20 horas 30, baja el poder de la prueba. Aumento el número de muestras, vuelve a subir el poder de la prueba. ¿Sí? Vean, el original era 0.97. Y vean, disminuye al bajar alfa, aumenta al subir la diferencia de medias, disminuye si la desviación estándar es mayor y aumenta si el número de muestras es mayor. ¿Sí lo ven? Y esto, de cierta manera, también es hasta cierto intuitivo en el sentido de qué pasa si aumenta la desviación estándar. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que ahora que los datos, qué Están más comportamiento tienen? dispersos. ¿Perdón? Está, hay más diferencia entre los datos. Están más dispersos. Entonces, puede ser que sea difícil decir, oye, pues va a depender mucho de la muestra que obtenga, ¿verdad? Porque a lo mejor si obtengo otra muestra me va a salir otros números distintos. Eso nos habla de la dispersión, entonces pues ya no tienes la misma confianza. Si por ejemplo, si tú dices aumento la diferencia entre medias, pues estoy de cierta manera exigiéndole más a mi experimento. O sea, no solo es elijo una muestra, cierta muestra, sino que además que haya una diferencia clara. Entonces, obviamente aumenta el poder de la prueba, pero pues va a haber también a lo mejor un sacrificio en el nivel de confianza o que vamos a necesitar muestra más grande, no sé, ¿sí? Entonces, esto, les digo, ya se vuelve útil para el diseño de un experimento. Y por último, vean aquí en el cuadro que está abajo, eh, esto aplica eh, tanto que si estamos hablando de si decimos la media es menor a la media de la distribución nula o si es mayor, ¿sí? Pero nos tiene que dar el mismo valor según que estemos probando menor o mayor, ¿sí? Lo único que cambia es cómo calculamos cada parámetro, el parámetro más bien el z. O sea, en una es z de alfa y en el otro es menos z de 1 menos alfa, ¿sí? Cuando es mayor, menos z de 1 menos alfa. Cuando estamos probando que sea menor, es z de alfa, ¿sí? Pero, dado que las distribuciones z y t son simétricas, tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hablamos, ¿verdad? Que, bien, este es para cuando es μ1 menor a μ0, o sea, la μ de la hipótesis alterna menor a la μ de la hipótesis nula, y cuando es μ1 mayor a μ0. La μ de la hipótesis alterna mayor a la μ de la hipótesis nula. ¿Sí?
¿Hasta aquí todo bien? Y gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando son dos colas? Entonces, o hacemos la suma, ¿sí? En este caso, usando estas fórmulas, ¿sí? O se aproxima con la fórmula B, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de las dos. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde se usa la fórmula B. Entonces, en este caso ya no se multiplica. No, Ok. no. Puedes usar la fórmula esta, la A o la B, pero la B es usada porque lo aproxima muy bien, ¿sí? Entonces vean aquí estos ejemplos. Dice, queremos probar la hipótesis de que personas en estrato socioeconómico bajo tienen bebés cuyos pesos son más pequeños que un estándar. eh, Malamente dicen normal, ¿verdad? Pero debe ser ahí como un estándar, ¿verdad? Para probar esta hipótesis, se tienen 100 pesos de 100 bebés que nacieron en un hospital en una región de estrato socioeconómico bajo. Entonces se encontró que la media de ellos es 115 onzas, con una desviación estándar de 24. Y dice que las encuestas basadas en millones de nacidos nos da una media de 120. Entonces nos dice que si los bebés que nacieron eh, ahí en ese hospital de estrato socioeconómico bajo son menores al estándar nacional. Entonces nos dice que obtengamos el poder de la prueba, dado que la mu de la hipótesis alterna es 115, alfa 0.05 y la desviación estándar es 24. Entonces, si aplicamos la formulita, ¿sí? Vean ahí que nos da 0.669. O sea, nos dice, hay aproximadamente 67% de detectar una diferencia significativa a un nivel de confianza del 5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si bajamos la muestra de 100 a 10? Vean que volvemos a hacer los cálculos y vean, baja hasta 16%. ¿Sí? Por eso es que vemos que en su diseño de experimentos, pues vemos que el número de muestras tiene su influencia, ¿verdad? En si van a poder encontrar diferencias significativas o no. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Cómo se hizo el cálculo? Ipi, gracias. Entonces vean acá nos dicen una nueva droga bloqueadora de canales de calcio se va a probar en un tratamiento con pacientes con angina de pecho inestable, ¿verdad? Una forma severa de esta enfermedad. Entonces no sabemos el efecto de esta droga en el pulso y nos dice que en 20 pacientes se vio que hay una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Entonces nos preguntan cuál es el poder de la prueba para detectar una diferencia significativa para obtener un incremento o decremento de 5 pulsos por minuto. Entonces, si aquí nos dicen incremento o decremento, ya no están hablando de una o de dos colas.
¿Dos colas? de dos colas, porque no les importa si es mayor o menor. Estamos probando los dos. Entonces, de lo que vimos, se aplica esta formulita, ¿verdad? Por eso es que vean aquí, aplican esa a la B, sabiendo que la diferencia va a ser, perdón, 5, alfa punto 0,5, son 20 pacientes y sigma igual a 10. Entonces se aplica la formulita y nos da 0,69, o sea, aproximadamente 61%, ¿sí? Lo que significa que en 61% si hiciéramos varias muestras, en 61% vamos a estar detectando una diferencia significativa, ¿sí? ¿Está aquí todo bien? Sí, y por ejemplo, ¿a partir de cuánto es un poder aceptable? Muchos lo manejan en 80. Patrick, adelante. Sí, doctor, tengo una duda. ¿Por qué si es de dos colas se usó el valor de P de 1 - 0,005? O sea, como si fuera 0,95. No, y entre dos. Sí, bueno, mi duda es por qué no se usó solamente 0,05 entre dos. Bueno, sí lo podrías usar, pero aquí nos dicen, este, o sea, es el que sugiere aquí el libro, pero podrías hacer esto. De hecho, tendríamos que hacer la prueba. Eh, Podrías aplicar esta fórmula con z de alfa entre 2. Creo que debe dar lo mismo. No, no he hecho la prueba, pero sí debe, usamos esta fórmula porque es la que nos sugiere el libro, pero creo que sí debería dar lo mismo si aquí usamos z sin el negativo de alfa entre 2. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Hasta aquí otra pregunta. ¿Todo bien? Entonces vean acá cómo tiene otra aplicación. Pues resulta que si estamos probando una hipótesis de una cola, con esta formulita, definiendo el poder de la prueba, la significancia, o sea, beta y alfa, podemos hacer el cálculo de mi tamaño de muestra, ¿sí? Para diferencia de medias, para probar diferencia de medias. Y entonces si estamos viendo dos colas, pues lo único es que esta z de 1 menos alfa se convierte a z de 1 menos alfa entre 2, ¿sí? Entonces con esto podemos hacer un cálculo de muestra. Y entonces por eso les decía acá cuando vimos la deducción de esta formulita, que vieran que es en este caso el poder de la prueba, pues empezaba a depender de los parámetros y que de estos parámetros, pues quizá nosotros ya podamos tener cierto control, ¿sí? Entonces, si lo despejamos, pues podemos llegar a fórmulas para calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. Nos dicen, considera el peso al nacer. eh, Suponemos la media de la hipótesis nula es 120, la media de la hipótesis alterna es 115, sigma igual a 24,
alfa 0.05 y el poder de la prueba en 0.8. Y queremos ver eh, una cola, porque estamos probando que el peso sea menor. Entonces, Perdón que lo interrumpa. sí, ¿Le podemos regresar tantitito a la diapositiva pasada? Gracias. Muchas gracias. sí. Acuérdense que este, se comparten, los slides. Sí, pero es que si no pierdo un poco el hilo en mis apuntes. Ah, Pero muy muchas bien. gracias. No, no, está bien. ¿Ya? Ah, sí, sí, ya, muchas gracias. Sí, nada. Entonces vean, nos dice la fórmula. Hay que calcular el z de 1 menos beta, o sea, de z de 0.8. El de 1 menos alfa, o sea, z de 0.95. Tenemos la diferencia de medias. En este caso es 5. 120 menos 115 al cuadrado, pues nos da 25. Y luego tenemos sigma al cuadrado, 24 al cuadrado. Sustituimos y nos da 142.3. ¿Sí? Ahí por los decimales, pues aquí da 142.44. Es una pregunta, ¿cómo le hacemos para conseguir 142.3 muestras? Pues está casi, bueno, está muy difícil, ¿no? No, no, me refiero a, ¿se podrán conseguir 142.3? Ah, no. Tenemos que redondear. Redondeamos hacia arriba, ¿verdad? Sí. Oiga, profe, Entonces, por ejemplo, cuando el número ideal es muy alto y pues no se tiene los recursos económicos, etcétera, ¿cuál de las variables pues se puede disminuir sin que pierda tantísimo poder? pues tendrías que ver, por ejemplo, eh, fíjate aquí, ¿cómo le haces? Está difícil porque ¿de qué manera puedes disminuir n sin sacrificar beta o alfa? Este número, ¿cómo lo puedes disminuir? ¿Cómo se les ocurre? Es una división. Con mu, o sea, disminuyendo, más bien aumentando el mu. La diferencia de estas puede aumentar y la n va a bajar. ¿Sí? Esa es una manera. La otra es que también, de alguna manera, pues, ¿cómo podemos disminuir la desviación estándar para que este número, el numerador, también se vuelva más chico? Pero sí, es una pregunta difícil y, bueno, nada más la verdad es que nada, no, no importa. Decía si voy a pausar la grabación para decirles algo, pero no, la verdad no importa. Sí, ahí, yo soy, mire, no quiero fomentar, no sé si le podemos llamar algo así como un comportamiento mediocre, no sé qué palabra usar, la verdad. Pero sí hay un problema ahí, y sobre todo al menos yo considero, lo veo con la parte genómica, cuando por ejemplo voy a secuenciar, voy a mandar a secuenciar tantos sujetos o voy a hacer RNA-seq, o sea, cuando involucra una tecnología que ya tiene su precio, pues imagínense, si uno se pone a hacer este cálculo de muestra,
y pasa eso, lo que ustedes dicen, que oye, se necesita más y yo nomás tengo cierto dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya no lo hacemos el experimento? Sí, entonces lo que yo creo es que ustedes en su defensa presentan el cálculo de muestra y reconocen las limitaciones que tienen, pero mencionan, esto ocurre por la disponibilidad de fondos. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que se sugiere, ¿verdad? Para tener cierto poder de la muestra o cierto nivel de confianza. Pero pues, a veces el dinero no da. Sí, adelante, Natalia. ¿Y por qué hay ocasiones donde todavía no se alcanza la N que se había calculado y ya da valores estadísticamente significativos? Porque pues, puede ser que que en realidad tu, tu población se comporta diferente, o puede ser también que te haya tocado suerte, ¿verdad? Acuérdate, por eso hablábamos ahí, había un enunciado de la importancia del pi-value. Decía algo así que nos permite hacer un cálculo de la significancia sin tomar varias muestras, ¿sí? Porque acuérdense, ustedes no están cubriendo la población, creo, hasta donde sé de su tesis, ¿verdad? Se están tomando una muestra. Entonces les puede tocar la buena suerte de que la muestra se comporte de cierta manera que ya de diferencias, como les puede tocar el otro lado, ¿verdad? La mala suerte de que su muestra, oye, no dio, ¿sí? Por eso es que cuando se sugiere este número de muestras con un poder de la prueba, es porque estamos eh, suponiendo que vamos a tener cierto control de la muestra al tener cierto tamaño. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y gracias. Entonces, si les digo, esto ya, pues viene, creo que ya es algo más aplicado para su tesis. Entonces, por eso les insistía mucho desde el inicio que traten de ver cómo lo que vemos aquí se aplica para su tesis y vean cómo pueden plantear su tesis de tal forma que sea muy claro y sobre todo en el caso de ustedes, que es maestría. O sea, un profesor una vez me dijo que en maestría es casi que el problema está muy bien definido, que lo único es el tiempo en hacer las cosas. Por eso, si creen que tienen ahí dudas sobre qué van a hacer, traten de trabajar en eso, bien que esté, eh, al menos estadísticamente, que lo tengan claro, lo que van a hacer, o se acerquen a esa claridad, ¿sí? En doctorado, como son más tiempo y se requiere un nivel de profundidad mayor, pues si nos podemos dar el lujo de decir, oye, mi hipótesis, es más teórica o romántica en el sentido de una idealización, ¿verdad? Pero acá con ustedes sí debe estar muy claro, o al menos lo más claro posible. ¿Sí, Natalia? Y yo tengo una duda porque cuando hice mi cálculo de muestra para mi proyecto, como va a ser una concordancia, pues utilicé un índice de concordancia donde sí hay concordancia que es mayor a 0,7 o es una concordancia positiva o buena, pero me sorprendió que cuando aumentaba más ese índice, disminuía más mi N, pero, o sea, Sí, pues también me dijeron de que fue tal. porque Ajá. estás buscando, o sea, acuérdate, es que si aumentas el índice de concordancia, me imagino que va de 0 a 1, ¿verdad? Obviamente, de 0 a 100. Sí, Entonces, si tú dices, voy a buscar 0,9,
Fíjate lo que significa. Estoy rechazando los punto 8, los punto 7, los punto 75, que quizá podrían ser buenos. Ah, Entonces, si ok, ok. dentro de mi muestra obtengo puntos 9, pues voy a necesitar menos porque estoy muy confiado de lo que estoy haciendo. Ok. Sí, ¿Sí? porque justo me decían que tampoco era tan bueno ponerlo tan alto porque pues, si ¿No? no, no va a ser tampoco Y lo real. sí, y creo que te tienes que basar un poco en literatura, ver cuándo se considera o cuándo a lo mejor la concordancia puede ser un proxy del éxito de la aplicación, en el sentido de que, oye, es que la aplicación, o sea, a ver, si recuerdo bien, tú estás midiendo que los componentes nutricionales sean los que dice que la aplicación, lo que nos dé, se acerque a la realidad, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, eso puede ser un proxy es que si la persona que usa la aplicación, si está bajando de peso, aunque yo no mida la concordancia entre la realidad de la comida y lo que nos da la aplicación, el hecho de que la persona baje de peso lo podría tomar como un proxy de que si está bien la aplicación. Por eso es que pudiera ser confuso decir, oye, ¿cuándo es concordancia punto 7? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo punto 6 es buena? ¿Sí me explico? sí, sí, sí. Sí, teniendo en cuenta también las variables Sí. confusoras que podrían. Confusoras, exactamente. Entonces, bueno, aquí creo que, bueno, vean, también hay unos factores que afectan el tamaño de muestra, ¿verdad? Ahorita lo que hablábamos, que si la desviación estándar aumenta, pues obviamente por la variabilidad, el tamaño de muestra también debe aumentar. Eh, si la diferencia eh, es mayor, entonces el tamaño de muestra disminuye. Y entonces vean aquí, es una aplicación para dos colas, porque aplica lo mismo. O sea, quiero ver una diferencia de 5 latidos. No me importa si es para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué cambia la formulita? Sí. Que acá teníamos en una cola la z de 1 menos alfa y acá la z de 1 menos alfa entre 2. Entonces hacemos el cálculo, nos da 31,39, pero pues como se redondea, 32 pacientes. ¿Sí? Entonces va a depender ahí de ustedes hablar con su asesor y decir que quiero probar, oye, que sea mayor, menor o diferencias, ¿sí? Para definir si es una cola, dos colas, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, la hipótesis testing for variance, y también vamos a ver ya, empezar con lo de dos poblaciones. Y ahorita lo que quiero ver es les traigo esta presentación que son unos ejemplos con R. Ahí sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Sí, doc. Perdón, es que si a veces muevo el mouse, me hago esto de mover la, la cinta de zoom y no la quiero quitar por completo porque después a veces no se ve cuando alzan la mano. Entonces, vean aquí, hay un libro de Open Intro Biostatistics que también ahí tiene
buenos, buen material, pero lo bueno también es que está basado en R. Entonces aquí ellos hicieron un paquete que se llama hoy Biostat, que ahí tienen que ir a una página para ver cómo se baja. No está en CRAN, no está en R, pero es relativamente fácil instalarlo. Entonces, dentro de ese paquete, eh, ¿conocen en Sanud? Sí, La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. sí, Entonces, ¿ustedes creen que solo México aplica su encuesta o lo hacen otros países? no, todos los países. Sí, la mayoría. Entonces, aquí tiene datos de la NHANES, que es National Health and Nutrition. La segunda E no sé de qué es y la S de Survey. Entonces, está en la en Sanud de Estados Unidos. Entonces, aquí tiene información de sueño de 135 participantes mayores de 21 años. Y entonces ahí tiene una variable donde es lo que reportan el participante de cuánto duerme. Entonces vean, cargamos la librería, los datos y nos dicen calcula un 95% de intervalo de confianza para la media de horas de sueños. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, en la clase de inferencia que la vimos antes de la estimación, antes de Semana Santa, vimos esta formulita para los intervalos de confianza, ya sea con Z o con T. Y entonces aquí, si calculamos este término, el Z de 1 menos alfa entre 2 por S entre raíz de n, o el T de n menos 1, acuérdense que es n menos 1 por los grados de libertad, de 1 menos alfa entre 2, el T por S entre raíz de n, pues le podemos llamar el error. Entonces lo calculamos aquí, la media de las horas de sueño, y hacemos las operaciones y nos da un intervalo de 6.66 a 7.13. Si lo hacemos con T, nos da de 6.6589 a 7.1336. ¿Sí? Pero vamos a ver una prueba T, para una instrucción para hacer la prueba T de comparación de medias, pero resulta que esta instrucción también nos da un intervalo de confianza. Entonces, si le decimos nivel de confianza 0.95, le pasamos la variable y bueno, este parámetro para eh, ignorar los valores NA, vean, nos da lo mismo que cuando calculamos con T, 6.658933 y 7.133659. ¿Sí? Entonces, con este intervalo de confianza, ¿qué pueden concluir? Estos americanos, estos 135 americanos, ¿duermen bien o no? Pues parece que sí, ¿o Sí, no? consideramos dormir bien Mm, 7 horas, ¿verdad? ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces veo, bueno, así es. Entonces, esto es para que lo tomen en cuenta, vean que se puede, con R se pueden hacer estos cálculos desde a mano, o sea, con la fórmula o con la instrucción T.test. Y luego nos dicen, haga una prueba de hipótesis para investigar si en promedio los americanos duermen lo suficiente. Entonces aquí decimos, consideramos la media de la hipótesis nula como 8 horas. Aquí estamos asumiendo que dormir 8 horas es dormir bien. Y entonces
basándonos en conocimiento previo de que quizá los americanos se priven de sueño, mi hipótesis alterna es que la media es menor a 8, ¿sí? Entonces, con un nivel de confianza de 0.05, podemos calcular el estadístico T, en este caso, y nos da -9.2. Acuérdense de algo, son 135. Nosotros, ¿qué vamos a usar? ¿T o Z? Z. Z, ¿sí? Aquí lo voy a seguir el ejemplo, por si quieren consultar, les digo, la página donde están estos ejemplos, pues que no tengan, no les quede duda, pero esto también se puede hacer con Z, o más bien nosotros lo vamos a hacer con Z. Entonces, si lo hacemos con R, nos da -9.1966, o sea, -9.20. Calculamos el p-value y vean, nos da un p-value muy pequeño, ¿sí? Es significativo. Pero también con el t-test le pasamos la variable y bien, le decimos la media de la hipótesis nula, 8, y le decimos cuál es la hipótesis alterna, menor, mayor o diferente. Entonces aquí le ponemos menor y vean, nos da el cálculo del estadístico, el p-value, eh, los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces podemos usar también esta t-test para hacer pruebas de hipótesis. Bien, hasta aquí está claro. Sí, Patrick, Sí. yo mencioné que se resolvía con Z, nomás que lo dejé aquí con T, por si consultan el material directo, que no se confundan. Pero esto tiene que salir igual con Z. Doctor, ¿me podría recordar a partir de cuánto íbamos a elegir Z? N igual a 30. Son dos condiciones. N igual a 30 o que conozcamos la desviación estándar o varianza de la población. Ok, gracias. ¿Sí? De hecho, está ahí en el material de... Miren, entonces, sí, aquí se los ponemos. Si conocemos sigma, Z. Si no conocemos sigma, N mayor o igual a 30, sí, Z. No, T. ¿Sí? Ahí está en los diagramas de flujo que compartimos. ¿Sí quedó claro, Patrick? Sí, doctor, tengo otra duda. El p-value, por ejemplo, ahí la hipótesis alterna dice que la media es menor. Si la hipótesis alterna diría que la media es mayor, ¿se calcularía igual o habría alguna diferencia? Sí, o sea, se calcula igual, salvo que aquí a lo mejor le puedes poner lower tail igual a false o haces 1 menos PT, ¿sí? Ah, ok. Entonces, no tiene que ver si el estadístico es positivo o negativo. Es Sí, sí tiene independiente. que ver, precisamente eso es lo que te define. Si es que acuérdate, lo malo es que aquí no tengo, a ver si acá hay una,
una distribución con la que podamos trabajar. No tengo aquí, pero bueno, es que no quiero que se confundan. Pero ignora en este el azul, solo está el rojo, ¿sí? Entonces, en medio está el cero, ¿verdad? Del lado izquierdo, valores negativos, del lado derecho, valores positivos. Entonces, acuérdate, si trazas aquí la línea, lo que calculas es el área a la izquierda. Por eso en R es lower tail igual a true. Si estás del lado derecho donde hay positivos y trazas la línea, si pones lower tail igual a true, te va a dar todo esto. Por eso es que una opción es con lower tail igual a true, es uno menos eso, para que te dé lo que está del lado derecho. Y la otra opción es poner lower tail igual a false para que haga el cálculo en la derecha. ¿Sí me expliqué, Patrick? Sí, entonces, por ejemplo, si mi estadístico es un valor negativo, pero Ah, la hipótesis alterna está suponiendo que la media es mayor, utilizaría el lower tail igual a false. sí, es que, a ver, si tu hipótesis es que la media Es es mayor. mayor, yo creo que ahí, y te da el estadístico negativo, Ajá. ahí hay algún problema, ¿eh? Porque acuérdate esto también, cuando dices μ0 menos μ1, si tú estás suponiendo que tu media va a ser mayor, aquí la operación que haces es μ1 menos μ0. ¿Sí me explico? Estaría muy difícil que te diera negativo, pero aún así, aunque te diera negativo, en el caso cuando dices μ0 o μ1 mayor a μ0, tienes que hacer lower tail igual a false o uno menos, menos la probabilidad con lower tail igual a true, aunque te dé negativo. ¿Qué va a pasar? La probabilidad va a ser, si te da negativo y tú estás probando que la media alterna es mayor a la media de la distribución nula, ¿qué va a pasar con la probabilidad? ¿Va a ser muy grande o muy pequeña? El p-value va a ser muy grande. Sí, Ujú. exactamente, la probabilidad va a ser muy grande. Porque, oye, tú estás probando que esté del lado derecho, ¿sí? Entonces, si yo estoy probando que esté del lado derecho, voy a medir todo lo que esté a la derecha. Por eso es que si te da negativo, pues tienes toda esta área roja. Entonces el p-value va a ser grande, va a ser cercano a uno, o sea, nada significativo, ¿sí? Sí, y ahí cuando dice nada significativo, significa que la hipótesis alterna no es significativa, ¿verdad? Más bien que aceptamos la hipótesis nula, Ok, ¿sí? sí. Acuérdense que ahí también mencionamos por ahí, en el sentido estricto estamos probando la hipótesis nula, porque en un sentido estricto, eh, les se los digo sin sonar así muy exagerado, pero es que la realidad es que no estamos seguros de nada, porque, como les digo, no conocemos la población. Por eso suponemos, decimos, pues voy a probar la hipótesis nula.
¿sí? Entonces, si estuvo claro, Patrick, Sí, doctor, gracias. ¿sí? ¿Y los demás también? Sí, gracias. Entonces, pues bueno, ya como nomás nos quedan unos minutitos, vamos a ver el otro ejemplo. Pues les decía aquí, sí, estamos usando T por el libro, pero nosotros también ponemos, o sea, vamos a usar Z. Entonces acá nos plantean otro problema. Nos hablan de colesterol como riesgo de enfermedad coronaria, de ataque cardíaco y de eh, stroke, es ¿cómo se dice en español? Infarto. Creo que ¿Perdón? es infarto. Infarto. No, porque No, ataque, stroke es evento cardiovascular, ¿no? Cerebro sí, cardiovascular. el stroke, sí, pero ¿cuál es la palabra? ¿Derrame? Derrame, sí, creo que sí. Perdón, no me acordaba. Como que ya lo voy a revisar porque no recuerdo si es derrame o hay una que empieza con E, EBC, ¿perdón? EBC No, 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 o otra. infarto. No, otra. Bueno, ahí luego lo reviso y les digo a qué me refería. Entonces nos dice que las guías hablan de que el colesterol debe estar debajo de 5.2, es es micromolar por litro, ¿verdad? Y, o sea, que eso es lo deseado, que un rango de 5.2 a 6.2 está en el borde hacia lo alto y arriba de 6.2 es alto. Entonces nos dice hacer una prueba de hipótesis para ver si el colesterol en esta población de la encuesta es igual a 5.2. Entonces, ¿qué nos indica que digan es igual a 5.2? ¿Es una cola o dos colas? ¿Una cola? Es igual. O sea, nos da igual si nos da lo mismo si es menor o mayor. Es dos colas, dice Patrick. Sí, sí, porque vamos a probar que es igual. Entonces, si resulta que es menor, esta es la hipótesis alterna. Si resulta que es mayor, también es la hipótesis alterna. ¿Sí? Al ser diferente. Y acuérdense de eso, como les decía, en el caso de los problemas, la redacción. Y en el caso de su tesis, pues pongan claro qué es lo que quieren probar. Entonces, calculamos el estadístico T y nos da menos 0.411. ¿Sí? Si calculamos el p-value, lo multiplicamos por 2, nos da 0.68. O sea, no es significativo. Entonces vean, si hacemos el t-test, le decimos cuál es la mu, 5.2, y en alterna, o le digo two-sided. Y ven que nos da el cálculo del p-value igual, el cálculo del estadístico, intervalo de confianza, ¿sí? Entonces podemos usar este t-test en diferencia de medias, ¿sí? Entonces hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, queja, comentario? Y yo en R, por ejemplo, si ponemos esto, también se puede graficar como cuando hacíamos el box plot y así, o sea, se podría ver la curva de las dos colas, ¿o no? Eh, Fíjate que no he visto si se puede hacer algo así. Lo voy a revisar, pero no recuerdo que teníamos que ver un paquete específico que lo haga.
¿sí? Ok, Pero acuérdate, gracias. aquí ocurre Ujú. algo, sí, o sea, podrías graficar el box plot de esta variable y solo te va a aparecer una cajita, porque solo estás viendo una variable. Sí, Lo que podrías poner es una línea con el mu ajá, de cada uno. 5.2, sí, Ujú. con el S. Y entonces ver hacia dónde va, hacia dónde está más cargado el box plot, si hacia arriba o hacia abajo de 5.2. ¿Sí? Ok. Pues bueno, hasta aquí llegamos.